Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast favorito, Conserva la Voz. Un podcast para conservadores y todos aquellos que quieren una mirada distinta en cuanto a lo que nos ofrecen como noticia los principales medios de comunicación. El calendario marca 28 de mayo de este 2025. Estamos a mitad de semana, en día miércoles. Reciban todos un enorme abrazo de su servidor, Freddy Silva, desde Tampa, Florida, para Estados Unidos y el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Para esta jornada tenemos bastantes temas que ir abordando. Creo que el principal es la declaración que hace el presidente Donald Trump. Sí, él afirma que quien haya usado el bolígrafo automático con la firma del expresidente Joe Biden hizo usurpación de poderes de la presidencia. Esto era lo que nosotros estábamos esperando, aunque ya el mandatario había dado previas declaraciones relacionadas con el tema de este bolígrafo automático. Creo que ahora es cuando realmente es una declaración oficial que no solamente representa a su administración, sino también al pueblo estadounidense, que lo que quiere es que se rindan cuentas de lo que han venido haciendo estos politiqueros, y que también a través de esta declaración los principales medios de comunicación, este grupo de sinvergüenzas que lo que hacen es desinformar, lo que hacen también es manipular la noticia, le digan al mundo ahora que tienen la oportunidad de reivindicarse, le digan al pueblo estadounidense cómo es eso de que gente que no ha sido electa, gente a la cual ni siquiera conocemos, son los que han tomado el poder y quienes han tomado decisiones presidenciales a nombre de Joe Biden. Y creo que esta declaración de usurpación de poder de parte del presidente Donald Trump tiene que ser el punto de partida. Dice, aparte de las elecciones presidenciales amañadas en el 2020, el mayor escándalo en la historia de Estados Unidos es el AutoPen, o esta firma automática presidencial. Quien lo haya usado estaba usurpando el poder de la presidencia y debería ser muy fácil descubrir quiénes son esas personas. Hicieron cosas que un Joe Biden en su sano juicio jamás habría hecho, como la apertura de fronteras, la inclusión de personas transgéneros para todos, la participación masculina en el deporte femenino y mucho más. Pero no teman. Reviviremos a Estados Unidos, más grande, mejor y más fuerte que nunca, fue la declaración del presidente a través de su red social Truth Social. Y creo que en este aspecto nosotros no solamente deberíamos ver quiénes son los que han tomado el tema de los perdones presidenciales haciendo el uso de la firma automática del presidente, sino también decisiones que, más allá de la cobertura que habría hecho la prensa progresista en la oficina oval al momento de hacer una firma de una orden ejecutiva, el tema es saber también quiénes son los que han estado haciendo uso de este lápiz automático con la firma presidencial y ya ir abarcando más temas. El presidente Donald Trump, en su declaración en Truth Social, él, por ejemplo, ya habla sobre este tema de la política de fronteras abiertas de los demócratas. Igual forma, él también hace mención sobre todas estas políticas de género, estas políticas trans, que han permitido que se avance también a través de estas políticas DEI sobre el deporte femenino, la cual ha permitido la usurpación de hombres que se creen mujeres para que compitan de una forma muy abusiva, diría, creo que cualquier persona con sentido común, de cómo se ha permitido que la ventaja de los hombres, en la ventaja biológica, por ejemplo,
está haciendo pedazos muchas de las marcas o los récords que han estado haciendo las jovencitas, igual que están en las escuelas, igual en las universidades o también en algunas competencias oficiales. Nos interesa mucho que el presidente sea cada vez más claro en su batalla en contra de estas políticas DEI, las políticas de fronteras abiertas, estas políticas que también permiten que se vaya en contra de la vida y tantas otras que ha sido parte de su campaña. Y por acá también se decía, la semana pasada se ha informado que el presidente de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, identificó a 5 asistentes de Biden que estuvieron involucrados en el encubrimiento del escándalo del deterioro mental, además del lápiz automático de Biden. Comer ha exigido el testimonio del exdirector Kevin O'Connor y de 4 ex asistentes relacionados con este escándalo de salud de Biden. El presidente Comer había exigido el testimonio de el médico de la Casa Blanca, el doctor Kevin O'Connor, la directora del Consejo de Política Nacional, Neera Tanden, el ex asistente del presidente y asesor principal de la primera dama Jill Biden, que es Anthony Bernal, el ex asistente del presidente y subjefe de gabinete o subjefa de gabinete Annie Tomasini, ex asistente especial del presidente y subdirectora de operaciones de la oficina oval Ashley Williams. Estos nombres deberían ser la punta de lanza con la cual comenzar el trabajo de investigación por parte de la Cámara de Representantes. Dicen el encubrimiento evidente de deterioro mental del presidente Biden es un escándalo histórico. El pueblo estadounidense merece saber cuándo comenzó este deterioro, cuánto progresó y quién tomaba decisiones cruciales en su nombre. Las acciones ejecutivas clave firmadas por el bolígrafo automático con la firma del presidente Biden, como los indultos radicales para la familia criminal Biden, deben examinarse considerando la capacidad disminuida del presidente Biden. Hoy solicitamos al médico del presidente Biden y a los ex asesores de la Casa Blanca que participen en las entrevistas transcritas para que podamos comenzar a descubrir la verdad. En el último Congreso, la Casa Blanca de Biden impidió que estas personas testificaran ante el Comité de Supervisión como parte del esfuerzo por encubrir el deterioro de salud de Biden. Cualquier obstrucción continua, será respondida con medidas rápidas y decisivas. El pueblo estadounidense exige transparencia y rendición de cuentas ya mismo. Esa fue la declaración del presidente, el que está a cargo de comisiones, igual el señor Comer, representante republicano en la Cámara de Representantes. Entre esta declaración, igual que la del presidente Donald Trump, creemos que ya es un avance importante. Creo que la anterior semana y esta van a ser cruciales también para que se pueda conocer la verdad. Hay gente que está de por medio, a quienes tenemos que no solamente señalar, hay gente a la cual hay que llamar, pero también esta comisión no tiene que simplemente dejar a estos que han sido nombrados, que sean llamados al Congreso para una interpelación. Yo creo que también tienen que llamarse a los principales medios de comunicación. Tienen que haber alguien más de los medios de comunicación donde se pueda sentar precedentes, porque se supone que quienes establecen la narrativa, sí, bien puede ser un politiquero, puede ser una campaña, puede ser igual un representante, el que dice, esta es la verdad. Y como soy una autoridad, pues esta es la verdad a la cual nos vamos a someter, o este es el informe sobre el cual vamos a basar la noticia o lo que quiera interpretar los medios de comunicación. Sin embargo, quienes realmente establecen la narrativa o quienes la imponen para que la gente se crea o no ese cuento o esa historia o esa noticia son los principales medios de comunicación, que utilizan primero a sus reporteros para que ellos vean el ángulo en el cual se va a mencionar. Pero por supuesto esto está bajo la supervisión de quien es su director de noticias. Luego se da una pauta para que el presentador de noticias, que debería de dar una noticia objetiva
además de imparcial, no una editorialización como parte de su opinión en un noticiero, pues al final este es el mecanismo en el cual se va moviendo la estructura de una narrativa. Y lo que debería de hacer esta comisión de investigación es no solamente centrar sus esfuerzos en esta parte política, sino también ver cómo se puede incluir en parte de la investigación a los principales medios de comunicación, porque se supone que ha habido un deterioro cognitivo. No creo que simplemente hayan ido quienes son el reportero, igual que su camarógrafo, y no hayan notado en las pocas entrevistas que se haya dado que había un serio deterioro cognitivo, que cuando el presidente igual estaba incluso en la oficina oval, teniendo invitados de talla internacional, algunos homólogos, otros presidentes de otras naciones, el señor se dormía. El señor ni siquiera contestaba o era coherente en cuanto a una conversación que tenía con gente a la cual se supone lo tenía como invitado en la oficina oval. Sin embargo, cuando el presidente Donald Trump le canta sus verdades al presidente de Sudáfrica por una promoción en cuanto a el destierro, además el asesinato también de personas blancas allá en Sudáfrica como parte incluso de sus agendas políticas o sus campañas políticas, resulta que la prensa progresista habla de maltrato y de un trato que no debería ser considerado siquiera decoroso en cuanto a la diplomacia. Pero tenemos a un Joe Biden que yo entiendo, esa también es una falta de respeto, porque si viene un presidente a visitarte, hace un viaje largo, trae su comitiva y seguramente eso también tiene un costo para el pueblo del cual vienen, y que el presidente se quede dormido, no presta atención a lo que están hablando, esa también es una falta de decoro, una falta de respeto. Pero ahí tenemos calladitos a los principales medios de comunicación. No dijeron nada. Se esperaron que hasta el debate con el presidente Donald Trump el 2024 para recién abrir los ojitos y decir, ¡ay, mira, parece que el señor realmente no sabe lo que hace, no sabe lo que dice y no tiene capacidad para gobernar el país! Esa es la pregunta que, por supuesto, también tendríamos que trasladar a este comité de investigación. ¿Qué papel tomaron los principales medios de comunicación en este tema del encubrimiento, del deterioro cognitivo del presidente Joe Biden? Y seguramente esa será una pregunta con la cual le dejemos ahora a nuestros oyentes. Sin embargo, hay que pasar en más temas. Hablando de demandas, el Departamento de Justicia demanda ahora a la Junta Electoral Estatal de Carolina del Norte por fallas masivas en el registro de votantes. Se habla, este es un tema que debería también ser parte de nuestra agenda nacional, porque se habla de más de 200,000 votantes que podrían haberse registrado ilegalmente. Sí, lo que nos venían diciendo que se trataba de una simple teoría de conspiración, incluso si usted digita algo que tenga que ver con el tema de las elecciones en Estados Unidos, el sistema electoral estadounidense, y esto lo traslada incluso sin tomar ningún tipo de postura. Pero usted escribe algo que tenga que ver con las elecciones de Estados Unidos, automáticamente el algoritmo de YouTube, por ejemplo, ya te viene a poner leyendas de que es un proceso transparente, que no hay posibilidad de fallas. O sea, empiezan a justificar, no importa lo que digas. El tema es que de forma automática el sistema de Alphabet, quienes son dueños de Google, de YouTube, de Gmail y demás plataformas, tienen un sistema automático el cual no te permite emitir algún tipo de opinión que sea disidente o distinto a lo que ellos han establecido por el sistema electoral. Y es lo que yo les vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Si realmente somos buenos patriotas y amamos esta nación, además de reconocer nuestras fortalezas, tendríamos igual que reconocer nuestras debilidades. Y si existen denuncias y además hay procesos legales que han terminado en sentencia por fraude electoral, y existe entonces la posibilidad de que sí se haga fraude electoral, pues habrá que hacer primero un reconocimiento de un error. ¿Es el error de no hacer una correcta supervisión?
¿Es el error de que los sistemas en los cuales confiamos tal vez deberíamos mejorarlos? Si nosotros no comenzamos siquiera por reconocer que nuestro sistema electoral, como cualquier otro sistema en el mundo, es posible que se vea involucrado en algún tipo de error, ya sea de sistema, de procedimiento, el que usted quiera mencionar o encontrar, entonces nosotros siquiera, si reconocemos esta parte de que existe la posibilidad de un error, entonces comenzaremos a reconocer que ese error puede significar un problema para nuestra transparencia electoral. A partir de ahí buscaremos entonces cualquier mecanismo que nos sirva para garantizar que ese voto primero sea de parte de quienes tienen el verdadero derecho a votar, que son los ciudadanos estadounidenses, no residentes, no inmigrantes indocumentados. Igual manera, tendremos que ver que ese voto tenga transparencia. Hemos visto que, lamentablemente, por muchos años ha funcionado el tema del voto por correo. Sin embargo, ya hemos visto que también han encontrado, y ojo, republicanos y demócratas y republicanos, y cualquier otro espectro de la política, ha encontrado mecanismos para que a través del voto por correo se pueda hacer fraude. Yo he tenido oportunidad de hacer entrevistas a distintos tipos de personas que han hecho investigación en cuanto a esto, y créanme, los mecanismos no distan mucho de lo que se hace allá en Sudamérica o Centroamérica o países del Caribe u otras partes del mundo, donde se denuncia irregularidad o fraude electoral. Sí, créanme, parece mentira. En los Estados Unidos, nosotros tener conflicto o problemas de fraude electoral. No, usted está exagerando, Freddy. No, créanme, en este país, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, sí hay posibilidad de hacer fraude electoral. Créanme, lo hay. Y está documentado. No vaya a pensar que esto solamente es una idea alocada, conspiranoica de quien está en este momento haciendo uso del micrófono. No, usted también puede ingresar a heritage.org o puede digitar igual en su navegador casos de fraude electoral. Elecciones de Estados Unidos, y seguramente va a aparecer esta página que le digo de Heritage, o hay otras también que han ido documentando cuánto fraude electoral se va haciendo. Yo creo que los registros más recientes hablan de las elecciones de 2016, igual que 2020 y 2024, donde no son decenas, tampoco son centenas, son miles de casos los cuales han pasado por una fiscalía, se ha llevado prueba y una corte a través de un juez ha terminado emitiendo una sentencia por fraude electoral. Y esto es fácil de encontrar. Entonces, esta idea que nos ha vendido la izquierda radical a través del Partido Demócrata de que no existe la forma de cómo hacer fraude electoral, o peor aún, lo que han venido estableciendo como una narrativa en el 2020, después de las elecciones de 2020, de que no existe ningún caso probado que presentó el presidente Donald Trump, o que no existe ningún caso probado sobre fraude electoral. Eso, por ejemplo, es una gran mentira. Existen casos probados, existen sentencias sobre fraude electoral y precisamente en las elecciones de los Estados Unidos. Pero vayamos viendo este artículo que me parece importante y otra vez debería ser parte también de lo que es nuestra agenda noticiosa en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha tomado oficialmente medidas legales contra la Junta Escolar, más bien, la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte, por no cumplir con la ley electoral federal, exponiendo lo que podría ser uno de los mayores escándalos de registro de votantes en la historia reciente. Según la denuncia, más de 200,000 personas podrían estar incluidas en las listas de votantes de Carolina del Norte sin una identificación adecuada o registro legal, lo que viola la ley de ayuda a Estados Unidos para votar, una ley federal diseñada para garantizar
listas de votantes limpias, precisas y seguras en los 50 estados. Esta tormenta legal llega poco después de la orden ejecutiva del presidente Trump de marzo destinada a preservar la integridad de las elecciones estadounidenses. En esta orden ejecutiva 14248, se ordena a las agencias federales a investigar y hacer cumplir las leyes que protegen contra el voto ilegal, el fraude y las fallas administrativas. La queja de 19 páginas del Departamento de Justicia nombra a toda la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte, incluidos los miembros de la Junta Francis X., DeLuca Jeff Carmon, Stacey Eggers, Siobhan Odofi Millen y Robert Rucho, así como el director ejecutivo Sam Hayes por negarse a imponer la verificación de identidad básica para los votantes. La demanda alega que el Estado utilizó a sabiendas un formulario de registro de votantes que hacía opcionales los campos de identificación esenciales, lo que constituye una violación directa a la ley federal. Se permitió a los votantes registrarse sin una licencia de conducir válida, sin los últimos 4 dígitos del número de seguro social y sin ningún identificador único. Todos ellos obligatorios según esta ley, que por sus siglas en inglés es HAVA. Peor aún, las admisiones internas de los funcionarios de la Junta durante una audiencia en noviembre de 2023 revelan que conocían el problema y decidieron no solucionarlo, optando en cambio por renovar el formulario posteriormente. En otras palabras, permitieron que votantes potencialmente inelegibles inundaran las listas antes de las elecciones del 2024. Escuche esta declaración. Los registros de votantes precisos son fundamentales para garantizar que las elecciones de Carolina del Norte se lleven a cabo de manera justa, precisa y sin fraude. Esto es lo que dijo el fiscal general adjunto Harmeet Dillon de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia no dudará en demandar a las jurisdicciones que mantengan registros electorales inexactos, violando así las leyes electorales federales. Esto para nosotros tiene que ser un gran avance y tiene que además ser un trabajo, porque esto no puede ya dejarse pasar. Si existe alguna posibilidad de que se cometa fraude y hay registros, ¿por qué las autoridades en los estados no están trabajando para hacer limpieza sobre estas irregularidades? Tiene que abarcar no solamente, y esto es una consideración personal, no solamente en el estado de Carolina del Norte. Sería bueno que estados como el de Nueva York, estados como el de California, estados como el de Filadelfia, estados en donde también ahora se ha permitido que tanto inmigrante indocumentado ingrese, como el estado de Colorado. Hay muchos otros lugares que se ha llamado estados péndulo, donde se ha denunciado que en los complejos de apartamentos a quienes llegaron de forma ilegal al país ya los tenían registrados para las elecciones pasadas y no se hizo siquiera un trabajo de investigación oficial por parte ni de la policía, los colegios electorales o quien quiera que tenga competencia para hacer esa investigación. Tuvieron que hacerlo grupos de periodistas independientes que tocaron las puertas a estos departamentos o complejos de apartamentos donde, dicho sea de paso, vivían gratis con él, claro, gratis para ellos, pero se pagaba con el dinero de los contribuyentes para que ellos tuvieran esas habitaciones o esos departamentos pagados con nuestros impuestos, y es ahí donde iban estos periodistas independientes a preguntarles si ya se habían registrado para votar. Y ellos decían, bueno, yo no soy ciudadano. Y le preguntaron otra vez, pero entonces tú no puedes votar. Y ellos decían, no. Y ahí es donde viene la pregunta. Pero nosotros somos una entidad, claro, esto era para poder ver qué es lo que decían. Nosotros somos una entidad que ayuda a las personas a registrarse para votar. Y es ahí donde confesaban estos inmigrantes indocumentados que ya se habían registrado, que ya la gente que les había ayudado a encontrar la vivienda eran los mismos que les ayudaban a registrarse para votar.
Este tipo de denuncias han sido ignoradas y aquí es donde a nosotros realmente nos molesta y otra vez está muy bien justificado nuestro desdén en contra de los principales medios de comunicación, porque se supone que el periodismo debería estar trabajando sobre esas denuncias y no saliendo a repetir lo que dice una autoridad del gobierno de turno, a hablar como cacatúas, como loros, simplemente repitiendo. No, el sistema electoral no es posible hacer algún tipo de fraude en nuestro actual sistema electoral. No se vayan a creer el cuento del presidente Trump que reclama que le robaron las elecciones. No. Esto es lo que ha hecho la prensa progresista. Ha ido a defender al gobierno de Joe Biden. Ha defendido las elecciones en donde se supone se ha denunciado que hubo fraude electoral. La gente que llegó el 6 de enero fue a protestar porque se dio muchas denuncias de cómo se hizo fraude en las elecciones de 2020. ¿Qué es lo que hicieron toda esta gente tan inteligente, ¿no? Estos politiqueros distorsionaron la reunión del 6 de enero, donde miles de personas de todas partes de Estados Unidos o de gran parte de Estados Unidos fueron a concentrarse para exigirle a sus representantes que se permita la revisión de las denuncias sobre posible fraude electoral. Sin embargo, alguien ya había pronosticado, predicho o preveído que se podía utilizar esa gran concentración para azuzar, para provocar y promover el caos. Por eso, también dentro de las investigaciones de lo que ocurrió el 6 de enero, se está haciendo preguntas sobre por qué habían agentes del FBI con gorras de Make America Great Again, con banderas de Donald Trump, y que en medio de esta manifestación empezaron a decirle a la gente o le empezaron a incitar a la gente para que se pasaran esas barreras, esas mallas de protección que se había puesto alrededor del Congreso. Créanme, hay muchas preguntas que todavía quedan en cuanto a este trabajo de investigación, pero para que usted tenga una idea, cambiaron la protesta pacífica que comenzó como una protesta pacífica, donde la gente se reunió para exigirle a sus representantes que analizaran y revisaran las denuncias de fraude electoral. Sin embargo, la prensa progresista, aliada de los demócratas, tergiversaron esta manifestación para llamarla la insurrección del 6 de enero. Para mí, yo creo que es importante hacer una revisión en cuanto a todas las denuncias planteadas por este tema de fraude electoral o presunto fraude electoral y llevar adelante un saneamiento. No importa que exista gente reticente que esté acostumbrada a ganar las elecciones con fraude, y créanme, esto también para mí es bochornoso porque no tenemos nada que envidiarle a países que tienen denominación de países o repúblicas bananeras, pero que lamentablemente pasa en los Estados Unidos. Ojalá esta administración, a través del Departamento de Justicia, investigue a fondo y veamos realmente hasta qué punto está comprometido el sistema electoral, si es que está comprometido, hasta dónde es que ha llegado la gente de la politiquería, hasta qué punto ha sido capaz de llegar para poder tomar el poder, el control o simplemente hacerse de un cargo público, y ver también qué es lo que se puede hacer para garantizar que el sistema electoral, que puede tener fallas, que puede tener incluso algún tipo de irregularidad, pero ver hasta qué punto también se puede optimizar, controlar, verificar que exista transparencia en cada elección. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast conservador, Conserva la Voz.
Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a través de las redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con WDY, Silva con V y TV. Esto en la mayoría de las plataformas sociales. Solo en Instagram usted me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80, y con mucho gusto usted me escribe a través de cualquiera de mis cuentas en las redes sociales y le comparto información, artículos, y si usted simplemente quiere darnos una crítica o saludos, pues también lo recibo con mucho gusto. Hay más temas que hay que abordar este día miércoles, en fecha 28 de mayo. Es una demanda que está realizando NPR en contra de la administración del presidente Donald Trump, porque se ha decidido, y creo que esta es una de las decisiones que tanto se esperaba. A través de una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump está cancelando todo tipo de subvención de fondos públicos para la radio pública nacional. No, esto es interesante cómo estos medios de comunicación de tendencia de izquierda, progresistas, aliados de los demócratas, que tanto en su línea editorial como en su línea informativa, lo que hacen es realmente ver que hay una ultraderecha, que existen ultraconservadores y cualquier tipo de adjetivo para el tema de quien se postura como alguien de centro o de derecha. Sin embargo, cuando se trata del radicalismo de izquierda, esto pasa totalmente desapercibido, ni siquiera se hace mención de una ultraizquierda. Y lo que realmente molesta al pueblo estadounidense, y creo que en este aspecto estoy muy de acuerdo, con que nosotros no deberíamos de estar pagando o subvencionando a medios de comunicación que tienen una clara tendencia hacia un partido o igual hacia una filosofía política. Y mire cómo es que esta gente empieza a hacer la demanda, ¿no? Dice que NPR y un trío de estaciones de radios públicas en el estado de Colorado ya han presentado una demanda contra el presidente Trump o su administración en un tribunal federal por una orden ejecutiva que busca cesar toda financiación federal tanto a NPR como PBS. El presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva a principios de este mes de mayo que instruye a la Corporación de la Radiodifusión Pública y otras agencias federales a suspender la financiación federal a NPR y otros medios de comunicación públicos. NPR se ha comprometido a impugnar esta orden por todos los medios posibles. Esto es lo que también ha asegurado su directora ejecutiva, Karine Maher. Esta orden ejecutiva, dice, ¿no?, constituye una clara violación de la Constitución y las protecciones de la primera enmienda a la libertad de expresión y asociación, así como a la libertad de prensa. Constituye una afrenta a los derechos de NPR y de sus 246 estaciones miembro, organizaciones de medios locales sin fines de lucro y sin fines de lucro que prestan servicios a los 50 estados y territorios. Hoy impugnamos su constitucionalidad ante los tribunales independientes del país. Esto para nosotros es una acción, bueno, yo entiendo que debe ser desesperada, ¿no? Porque esta gente está acostumbrada a que llegue dinero de los contribuyentes y, claro, no les ha interesado darle una revisión a su línea partidista, incluso cuando han sido sentados en una revisión o más bien una interpelación en el Congreso. Ellos ni siquiera han reconocido que muchas de sus editoriales son prácticamente artículos de campaña a favor del Partido Demócrata y en contra del Partido Republicano. Ahora, yo creo que esto se puede ir desnudando fácilmente en cuanto a la declaración de esta directora ejecutiva Maher, que primero habla que es una violación a la Constitución. A ver, vamos a revisar. Yo creo que hay cosas que a nosotros no nos pueden tomar el pelo. Yo ya creo que estamos en una edad bastante avanzada. En mi caso, con 45 años, yo creo que a mí ya no me pueden tomar el pelo. Y esto es también tratar de verme la cara de estúpido al tratar de plantear que esta es una situación de violación a la Constitución. A ver, primero vayamos viendo qué cosa es lo que dice la Constitución, que es la que en su primera enmienda protege 5 libertades fundamentales.
empezando por el tema de la religión. En parte de la primera enmienda prohíbe al gobierno establecer una religión oficial y garantiza que las personas puedan practicar o no practicar cualquier religión sin interferencia gubernamental. Vayamos al tema de la libertad de expresión. La primera enmienda también da una libertad o protege la libertad, la capacidad de las personas de expresar sus ideas y opiniones sin miedo a que existan represalias del gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho la administración de Joe Biden durante su gestión? Ha contratado o ha llevado aparte de los empleados federales, a ex empleados federales de inteligencia también, para que estén observando, espiando qué es lo que dicen los ciudadanos estadounidenses a través de las redes sociales. Esto es ejercer represalias, porque al que opinaba distinto a la narrativa, ya sea de las vacunas COVID-19, la creación o la manufactura de este virus chino, o igual el tema de la computadora portátil de Hunter Biden, es el gobierno de Joe Biden el que fue en contra de esta primera enmienda y la libertad de expresión, porque al momento que alguien opinaba algo distinto a la narrativa durante la pandemia, era censurado, era desacreditado por los medios de comunicación, era ridiculizado también. Ahora, veamos qué dice la libertad de prensa en la primera enmienda. Esta libertad protege la capacidad de los medios de comunicación para informar sin censura o restricciones gubernamentales. Yo creo que aquí no existe ninguna interferencia por parte del gobierno de Donald Trump en el tema de informar sin censura. Estos medios progresistas, no solamente de los que estamos hablando en esta demanda, sino la mayoría de los que están alineados al Partido Demócrata, vienen dando su libertad de expresión y vienen incluso a través de los noticieros en los cuales no se supone debería haber una editorialización, no debería de haber una opinión particular del presentador, no debería de haber una reconducción en cuanto a un tema por parte del reportero que aborda un tema político para que establezca una idea o narrativa a su audiencia. Sin embargo, eso lo hacen todos los días, haciendo también el uso de su libertad de expresión y el ejercicio libre de la prensa. Entonces, en este aspecto, con esta orden ejecutiva, el presidente no está interfiriendo en su libertad de expresión y en su libertad de decidir si quieren hacer mejor cobertura sobre el Partido Demócrata o los liberales y hacer una, no sé si investigación o algún reporte en el contexto negativo cuando se refiere al presidente Donald Trump. Están haciendo uso de su libertad de expresión y su libertad de prensa. Y siguen adelante porque no han cambiado su postura. Ahora, yo creo que para nosotros, para entender mejor, yo creo también, para que no nos tomen el pelo, hay que también leerse el tema tanto de la Constitución, porque si no sabemos lo que dice, entonces, ¿cómo vamos a nosotros decir, parece que los medios de comunicación tienen razón al decirnos que Trump está atentando contra la primera enmienda? No está atentando contra la primera enmienda, porque quitarte fondos no significa que te están acallando. Tú eres libre de seguir diciendo que el Partido Demócrata es lo mejor, que Joe Biden era el mejor presidente, que era el más agudo, que era el más despierto y que era la mejor versión de Joe Biden. Eso fue lo que dijeron los principales medios de comunicación con todo su derecho de libertad de expresión. Y quitarles el dinero no significa que ellos van a dejar de decir. No lo van a dejar. Van a seguir haciendo campaña para el Partido Demócrata. El tema es que no se va a seguir financiando con nuestro dinero de nuestros impuestos, a gente que lo que quiere seguir es haciendo campaña política para un partido o para una línea filosófica política. Eso es lo que primero hay que interpretar. Además, por ejemplo, en nuestra interpretación, yo creo que cuando uno revisa este tema de la Declaración de la Independencia, el Bill of Rights, en cuanto al tema de la búsqueda de la felicidad, aquí, por ejemplo, hay un manejo muy ridículo, pero de todos modos es importante hacer mención y, como siempre, hay que enseñarle a la gente a leer entre líneas. En el Bill of Rights, por ejemplo, en la Declaración de Independencia, que fue escrita por Thomas Jefferson, se declara que todos los hombres tienen derechos inalienables, entre ellos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Ojo con esta última, la búsqueda de la felicidad. Cuando habla de derechos inalienables en cuanto a la búsqueda de la felicidad, no es como el Partido Demócrata o la mayoría de los socialistas te dice que tú tienes el derecho de que el gobierno te garantice la felicidad. Y por ello vamos a tener a papá gobierno legislando y financiándote todas tus locuras de género, trans y demás ideas desquiciadas que tengas. No, eso no dice el Bill of Rights. Dice que tú tienes el derecho de buscar la felicidad por ti mismo. No dice que el gobierno te lo va a pagar. No dice que el gobierno te va a garantizar que seas feliz. No, de ninguna manera. Y entonces es aquí donde nosotros también, cuando estamos hablando de la parte constitucional o de las leyes elaboradas también en este país, que son muy picarescamente interpretadas por la izquierda para beneficio de sus políticas, nos parece que también la gente tiene que tener una actitud crítica, despertar a lo que nos están diciendo los medios de comunicación. Es lo mismo cuando hacemos referencia al Bill of Rights en cuanto a la búsqueda de la felicidad. Nosotros tenemos ese derecho de buscar la felicidad, no que alguien nos garantice que vamos a ser felices. En el tema de la primera enmienda y en cuanto a la libertad de expresión, igual que el ejercicio de la prensa, la gente tiene el derecho de seguir expresándose como lo viene haciendo. En este caso, NPR y PBS tiene todo el derecho de seguir expresando su afinidad con la izquierda. Tiene todo el derecho. Igual que en su línea editorial o en el ejercicio libre de la prensa, que no debería. Sin embargo, ellos, en esa libertad que les garantiza la primera enmienda, quiere decir que ellos, pues si lo que quieren es seguir haciendo entrevistas a favor de un partido y en contra de otro, pues pueden seguirlo haciendo. El tema es que no lo hagan con nuestro dinero. Porque la Constitución no te está diciendo en ningún lado que para garantizarte la libertad de expresión, eso está coercionado con el impuesto de los contribuyentes. No dice la Constitución que para que tú tengas la garantía de expresarte, entonces hay que hacerlo con el dinero de los contribuyentes. Imagínense entonces, igual que lo que está haciendo PBS y NPR, Freddy Silva, con su podcast Conserva la Voz, va y le reclama al gobierno de los Estados Unidos. Yo tengo derecho a expresarme y tengo derecho que millones de ciudadanos estadounidenses me escuchen. Y entonces, para que esto suceda, para que yo esté apareciendo, no sé, en los streamings, en demás podcasts o canales de televisión, o igual en las antenas de radio, para que mi programa aparezca en todos, porque yo tengo derecho al ejercicio libre de la prensa, tengo derecho a la libertad de expresión. Para que esto ocurra, entonces yo le exijo al gobierno que me pague por hacer este trabajo y le exijo al gobierno que pague, además, si yo tengo empleados, a mis empleados, que pague por la emisión de este programa y que todo esto sea pagado con el dinero de los contribuyentes. Imagínese lo que la gente me diría. Pero usted, Freddy, está loco. ¿Cómo es eso? Y además usted tiene ideas conservadoras. Usted está muy claro en tema de sus convicciones, sus sanas tradiciones, su postura conservadora, su fe en Cristo. ¿Cómo vamos a financiarle a usted sus ideas? ¿Verdad? Estoy seguro que en este momento más de un demócrata estará diciendo eso. A usted no le vamos a dar un centavo. Y tal vez tiene toda la razón. Porque mi libertad de expresión no está condicionada al pago de un dinero que venga de los contribuyentes, sino de mí, en mi capacidad de que yo lleve mi mensaje a través de cualquier plataforma o cualquier medio de comunicación, pero siempre a través de mis medios, de lo que yo pueda hacer para difundir mi mensaje. Pero soy yo. No utilizar el dinero de los contribuyentes. Lo mismo pasa con este tema de estas estaciones de radio, igual de televisión, cualquiera que en este momento esté recibiendo fondos públicos y que puede tener igual tendencia de derecha. No estamos hablando solamente de tendencia de izquierda, igual el tema de los que están alineados con la derecha. No debería haber financiamiento de parte del contribuyente para estarle pagando además por ideas que pueden ser muy disparatadas o con las cuales no todos están de acuerdo. Si nosotros revisamos las elecciones
digamos 2020, 2016, igual que la de 2024. Está bastante dividido, entre 70 millones para un partido, otros 70 millones para otro partido en cuanto a votación. O sea, más de la mitad del pueblo estadounidense tiene una postura política distinta. Entonces, ¿cómo es que entre todos vamos a pagarles a todos? Esa sería también una pregunta. ¿Y por qué tendría que salir de nuestro bolsillo? No. La Constitución no dice que Freddy Silva tiene el derecho a la libertad de expresión condicionada al dinero de los contribuyentes. No dice la Constitución. Y tampoco dice que mi libertad de ejercicio en la prensa está condicionado también a que me paguen los contribuyentes para que yo siga haciendo periodismo. No, eso no dice la Constitución. Y este también es un error, el cual lo transmiten los mismos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque existe una agenda. Ellos quieren seguir propagando sus ideas de izquierda, sus ideas progresistas, toda esta filosofía de la Open Society, de esta sociedad abierta, de esta locura del género, locura trans, pro aborto y tantos otros temas que son realmente diabólicos, y quieren hacerlo a costa de los impuestos de los contribuyentes, lo cual no estamos de acuerdo. Ojalá, yo entiendo que la Constitución va a estar primando y quienes están a cargo de la Corte Suprema de Justicia en la interpretación de la Constitución misma dirán, pues esto no procede, porque la final no se le está impidiendo ni a PBS ni a NPR dejar de emitir su opinión o dejar de hacer periodismo. Lo que se está diciendo es que tu periodismo lo puedes hacer y si tienes millones de personas que dices que te siguen y que necesitan tu información, pues pídele a esas millones de personas que paguen por tu trabajo si realmente lo merece. Pero no estés viviendo a costa del dinero de la gente. Cambiando de tema, y este otro que me parece que es muy importante, aunque creo que primero tenemos que ir a nuestra segunda y última pausa en Conserva la Voz, pero créanme, el siguiente tema también es algo brutal que a mí me parece tenemos que hacer hincapié y tenemos que ver realmente cómo está trabajando el Partido Demócrata en apoyar no solo al gobierno como tal, sino a lo que significa las promesas de campaña del presidente Donald Trump. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Conserva la Voz. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. Les decía antes de ir a la pausa que este es un tema que es bastante delicado. Es la expresión que yo entiendo nace también de cierta frustración de uno de los hombres más ricos del planeta. Me refiero a Elon Musk, quien dijo estar decepcionado tanto con este proyecto que ha pasado la Cámara de Representantes, este proyecto hermoso de Donald Trump. Y dice que también se ha estado socavando el trabajo de este Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE. A mí, en lo personal, esta entrevista que hace Elon Musk a la cadena CBS, que además se va a transmitir recién el fin de semana, él da una idea en cuanto a su trabajo que ha llevado adelante estos meses, designado también por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Musk en esta entrevista, un pequeño avance, dice: ya sabes, me sentí decepcionado de ver el enorme proyecto de ley de gasto. Francamente, que aumenta el déficit presupuestario, no lo disminuye y socava el trabajo que está haciendo el equipo de DOGE. Creo que un bill, o sea, un proyecto puede ser grande y hermoso, pero no sé si ambas cosas se pueden dar. Esa es mi opinión, dijo Elon Musk. Y yo entiendo que existe cierta decepción por parte de Elon Musk porque le han atacado con todo lo que han podido. Y cuando digo le han atacado, no solo es el Partido Demócrata con sus activistas funcionales. No solamente fueron los demócratas como partido, sino principalmente sus aliados, los principales medios de comunicación, que han hecho una terrible campaña de desinformación. Y ojo, no solamente lo han hecho mientras Elon Musk fue designado a la oficina
de eficiencia gubernamental. Dodge, no fue a partir de que él asume este cargo, no. Lo hicieron desde mucho antes. Todo este aparataje, todo este sistema corrupto, pero además es un gran sistema en cuanto a la estructura que tiene, la parte financiera que además cuenta, han hecho un ataque brutal a Elon Musk el momento que él se hace cargo de la empresa Twitter, que ahora se llama X. Él termina comprando esto que era el bastión de la izquierda más radical, que es donde además se centraba la noticia, que todavía sigue siendo el lugar de la noticia, pero que era el centro de desinformación, era favorito además por la izquierda, donde además se censuraba como les daba la gana. Elon Musk reveló una serie de documentos, por ejemplo, en cuanto a lo que decíamos, que la administración del presidente Biden espió a través de agentes federales, ex agentes federales de inteligencia, espió al agente estadounidense, al ciudadano americano, y lo hizo en flagrancia, en contra de nuestra Constitución. Y lo hizo a través también de beneficiar a las grandes corporaciones, quienes al final fueron las grandes ganadoras durante la pandemia. Y esto no se debe repetir. Esto que dice Elon Musk en cuanto a que él está decepcionado es porque también a él lo han utilizado como un gran chivo expiatorio. La declaración ahora que sale de esta jornada, 28 de mayo, que me parece es lapidante, pero es realmente cierta, es lo que dice el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Dice: republicano solo de nombre es el insulto más grave que cualquier miembro del Partido Republicano pueda proferir a otro. El gobernador Ron DeSantis ya estuvo a punto de calificar a sus pares, estos rinos. El conservador no se anduvo con vueltas, no se amarró la lengua tampoco, y dijo que no es ajeno en luchar contra su propio partido cuando surge la necesidad, y ha recurrido ahora a las redes sociales para criticar a varios de sus colegas por no ser lo suficientemente conservadores en materia fiscal, mientras el país lidia con un déficit descomunal. Él lo que dice, y además hace referencia Ron DeSantis en cuanto al trabajo de Elon Musk, él dice: Musk recibió una cantidad masiva de críticas, incluidos ataques a sus empresas y difamaciones personales, para liderar el esfuerzo contra Dodge. Esto es lo que dice Ron DeSantis en su cuenta de X. Se convirtió en el enemigo público número 1 de los medios tradicionales de todo el mundo. Ver a los republicanos del Congreso dejar de lado cualquier reducción significativa del gasto y, de hecho, financiar completamente cosas como USAID es desmoralizante y representa una traición a los votantes que los eligieron. DeSantis respondió a la personalidad conservadora Matt Vansol, quien comenzó el martes con un amenazante buenos días para el Partido Republicano. Más tarde, dice, cuando quedó claro que el partido no codificaría los recortes de Dodge, lo que para ser justos puede que ni siquiera sea posible, Vansol volvió a recurrir a X en el puesto que finalmente asumió Ron DeSantis y dice: Dodge es literalmente una de las iniciativas gubernamentales más populares de la historia. El Partido Republicano no votará al respecto y no puedo creerlo. Para sumarse al ánimo sombrío de todo este intercambio en las redes sociales, el mismo Elon Musk intervino y su discurso estuvo muy lejos de lo habitual y grandilocuente, esto que ya hemos visto muy particular del magnate tecnológico. Did my best, dice, hizo lo mejor que pude. Esto es lo que escribió Elon Musk, que hizo lo mejor que pudo. Gracias por todo. Además, supongo que es hora de ir a Marte, ya refiriéndose a volver a estos proyectos que tiene con SpaceX. Si ese termina siendo el caso, está bastante claro que hay al menos algunos republicanos que DeSantis, Vansol y quizás incluso el mismo Elon Musk quisieran dejar en la tierra. En lo personal, me parece que esta postura que hace Ron DeSantis y respalda además
el trabajo que ha hecho Elon Musk es lo que debería estar haciendo el resto del Partido Republicano. Entiendo que ahora mismo, con la victoria del presidente Donald Trump, está de alguna manera ciertamente, digamos no completo, pero ciertamente blindado ciertos miembros del Partido Republicano que son parte del Deep State o el pantano o el Estado profundo, como también se le llama. Y aquí no solo están republicanos, por supuesto igual están demócratas, toda esta línea que llaman el bipartidismo estadounidense de estos políticos que dejan a un costado sus aspiraciones personales y van por el bien común del pueblo estadounidense y por eso es que se unen. Ese bipartidismo es el que necesita otra vez el país. Mentira. Otra de las narrativas impuestas por este Deep State que lo único que hace es transar entre ellos y aprobar proyectos que van en mejora de sus intereses, pero no del pueblo estadounidense. Lo he dicho en muchas oportunidades. En lo personal, estoy en contra de un incremento en el techo de la deuda pública. Como conservadores, o igual como republicanos, igual como gente de derecha, entendemos que el Estado no puede seguir creciendo, que la deuda pública no debe seguir creciendo, porque ese es un costo que lo vamos a asumir nosotros, los que trabajamos y pagamos impuestos. Entonces, independientemente que sea Donald Trump, aquí el tema es que no se debe seguir aumentando la deuda pública. Y si hay sectores como por ejemplo la parte armamentista o cualquier otro sector que usted entienda no debe recibir la misma cantidad de dinero de siempre y más bien hay que reducir ciertos aspectos, pues entonces hay que hacerlo y aunque duela hay que aceptarlo. Si han visto los mismos republicanos cómo se ha atacado a Elon Musk por ir en busca del despilfarro económico, por ir en contra de la corrupción que tiene Washington, ¿por qué no lo apoyaron? ¿Por qué no lo arroparon? ¿Por qué no lo protegieron? Porque son cobardes y pusilánimes al Deep State. Porque incluso sus propios intereses de estos politiqueros estaría comprometido si siguen o permiten que Elon Musk avance con esta búsqueda o investigación de esta corrupción en Washington, D.C. Esta corrupción que lo que hace es comerse, bueno, digo literalmente, comerse, ¿no? El dinero de los contribuyentes que no es de ellos y hacer asignación de esos billones de dólares o peor aún, comprometer el futuro de las próximas generaciones a través de la deuda. Es aquí donde Ron DeSantis, en lo personal, muchos dirán no es presidenciable o todavía le falta mucho para poder llegar a tener una seguridad en el camino a la presidencia, pero yo entiendo que él asumir una postura en este momento bastante conservadora, bastante de derecha, incluso le puede generar enemigos políticos más de los que ya seguramente tiene. Pero necesitamos estar claros en cuál es el horizonte al cual vamos a apuntar, porque es ese horizonte a través de nuestras convicciones lo que va a restituir la grandeza a esta nación. Quienes realmente se sienten conservadores y quienes tienen sus convicciones en el conservadurismo, igual que en las ideas políticas y filosóficas de derecha, tenemos que entender cosas que son muy claras. El gobierno debe ser cada vez más reducido. La deuda ya no se le puede seguir permitiendo a la casta política. Se le tiene que reducir la capacidad de maniobra a la casta política. El gobierno tiene que ser reducido otra vez para que sea el pueblo estadounidense el que le dé las riendas, el que le dé las instrucciones hacia dónde y cómo debe de ir la nación, como fue desde un principio. El no apoyar en esta gestión que tuvo la administración Dodge y el haber permitido que los medios de comunicación, igual que el Partido Demócrata, atacara sin cesar hasta prácticamente casi obligarlo a renunciar, porque también afectaron mucho de sus intereses económicos, sin hablar de la difamación personal, nos parecen actos de cobardía o de excesivo cálculo político del Partido Republicano. Ojalá
el pueblo estadounidense. Ojalá el verdadero patriota se dé cuenta de lo que está ocurriendo incluso en el propio partido. Porque aquí más importante es qué es lo que queremos para el país y cuáles son esas convicciones, sanas tradiciones, valores morales con los cuales queremos avanzar en este país y lo que queremos dejar para las futuras generaciones. Ojalá hagamos esta profunda reflexión porque todavía estamos a tiempo de cambiar. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este episodio de Conserva la Voz. Comprometidos, por supuesto, a continuar el día de mañana con otro episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Tampa, Florida, donde quiera que nos hayan escuchado. Permiso, y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Hasta mañana. Conserva la voz.